Bien, muy buenos días. Vamos a hacer un tema de interpretación de fases lunares para la actividad agronómica en poda, en cultivo de cacao. Pero para eso nosotros tenemos que explicarles muy bien de cómo funciona el tema de interpretación, el tema de fases lunares, que si es que influye o no en los seres vivientes, más aún en las plantas. Ya lo que vamos a hacer es, en forma resumida, el tema de poder interpretar. Si nosotros sabemos que la planta cumple funciones muy importantes para la vida del hombre y de los animales que se encuentran en nuestro planeta. Pero nunca nos interesamos en el tema de la función de la planta y su funcionalidad que tiene dentro del ecosistema. Para eso nosotros sabemos que la planta absorbe nutrientes, absorbe sales minerales por intermedio de la raíz principal y lo transporta por intermedio del xilema como savia bruta. Y lo transporta por el centro, o sea, por el corazón de la planta. En mi pueblo le dicen por el chungo de la planta. Por el chungo sube hacia las hojas. Las hojas, ¿qué se encargan de hacerlo? Se encargan que una de las funciones de la hoja es elaborarla. Elaborar o degradar. ¿Ya? Esta función de degradación también cumple un papel importante. Otra de las funciones de la hoja es la fotosíntesis. Y también tenemos como función de respiración y transpiración. Entonces, con estas funciones, por cierto que tiene mucho más funciones, pero con estas funciones vamos a trabajar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la planta absorbe sales minerales o nutrientes del suelo y del subsuelo y de la superficie, ¿qué es lo que hace? Lo transporta por intermedio de la savia, le transporta por intermedio de la savia bruta, por intermedio del xilema, la savia bruta. Entonces, que se va por el corazón de la planta, llega a la hoja se encarga de elaborarlo o degradarlo también. ¿Por qué? Porque hay cosas que tiene que degradar como nosotros. Transpiramos, cuando transpiramos, ¿qué hacemos? Botamos toxinas. La planta igualito, por intermedio de la transpiración, bota toxinas que nos puede perjudicar a nosotros o que le puede perjudicar a la planta también. Entonces, eso es lo que hace su función. Entonces, al elaborarlo, lo que hace la planta es transportar la savia elaborada por intermedio de floema por la corteza. Y ese transporte de la savia elaborada se concentra en el cacao, se concentra más en la base del tronco. ¿Por qué? Porque ahí es la mayor cantidad de producción. Si fuera cítrico, se concentrara en la parte apical de la planta, en las partes terminales de las ramas. Entonces, ahí es la máxima concentración de los cítricos. Pero en este caso del cacao, la base de la concentración es desde el suelo hasta 1,5 metros hacia arriba. De ese 1,5 metros hacia abajo, es la máxima concentración de floración y fructificación en el cacao. Entonces, para hacer una poda, lo primerito que yo tengo que hacer a esta plantita es fertilizarlo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa fertilizar? Significa darle condiciones a la planta para que yo pueda hacer cualquier cirugía o poda para poder cortar las ramas que ya son de más en la planta, y entonces la planta no se estrese al hacer esa poda. Bien puede ser drástico, bien puede ser una poda de mantenimiento nada más, ¿no? Entonces, cuando hacemos poda, lo que buscamos es en qué fases lunares puedo hacer esta actividad. Si sabemos que en la fase lunar, luna nueva, cuando comienza la luna, la concentración de la savia está en la raíz. Y cuando empieza a subir esta etapa húmeda, en cuarto creciente, la concentración de la savia en forma ascendente es en la base del tronco. Y cuando llega luna llena, la concentración de la savia está en las ramas y en las hojas. ¿Ya? En el tema del cacao, la concentración de la producción siempre va a ser de 1,5 metros hacia abajo, o sea, en la base del tronco, en las ramas principales, en las 3 ramas principales que siempre se recomienda cuando hacemos poda de formación. Entonces, al bajar ya de luna llena, empieza la etapa seca. Entonces, también puedo hacer poda, pero eso ya lo vamos a ver en las actividades que vamos a realizar. Al llegar a cuarto menguante, solamente poda puedo hacer hasta el tercer día. Hasta el tercer día en cacao, si hablamos. Poda de cacao. Hasta el tercer día de cuarto
menguante. ¿Por qué? Porque si llego al cuarto, quinto día ya de cuarto menguante, la influencia más ya es de la luna nueva. Entonces, 5 días antes de la luna nueva, 5 días antes de la luna nueva y 5 días después, no puedo hacer actividades, o sea, 10 días, no puedo hacer actividades de lo que hago en cuarto creciente, de lo que hago en cuarto menguante y de lo que hago en cuarto menguante, luna llena y cuarto menguante. Estamos en estas 3 fases lunares, o sea, prácticamente 20 días tengo actividades para hacer, pero 10 días tengo para no poder hacer actividades de poda, por ejemplo. Si haría poda 5 días antes, y después de los 5 días antes y antes de los 5 días después, si yo haría poda, estos brotes del cacao serían muy débiles, ¿ya? Porque la concentración de la savia está en la raíz. Entonces ahí, ¿qué actividades podría hacer? Podría hacer trasplante, podría hacer siembra de esquejes, no de todos los esquejes, por cierto, pero eso ya sería en una interpretación de fases lunares completas. Entonces, sabiendo que la concentración de la savia cuando empieza en forma ascendente a partir del quinto puedo hacer ya actividad de poda, quinto de la luna nueva, como lo decíamos, puedo hacer la actividad de poda hasta 3 días de cuarto menguante. Puedo hacer poda. ¿Por qué? Porque está subiendo la savia y cuando empieza a bajar la savia también hasta el tercer día. Porque si hago cuarto día y más interferencia ya hay de la luna nueva, que no es bueno para ningún tipo de cultivo, ningún tipo de frutal o ornamental hacer podas. Entonces, acá lo que yo puedo hacer es poda de cacao, pero la poda de ¿qué? Poda de mantenimiento, poda de formación y la poda de altura. Estas 3 podas que puedo hacer en luna llena son ¿por qué? La mantenimiento, porque los brotes no van a salir rápido. En formación, porque yo quiero que las plantas no me crezcan demasiado grandes. En poda de altura, para enanizar a las plantas. Las plantas máximo deben tener, de cacao tienen que tener 3 metros. Si pasan de los 3 metros y medio, 4 metros, ya me dificulta las actividades agronómicas que voy a hacer en el cultivo. Y actividades en tema de cacao, una de las actividades es poda de forestales. Si esta chacra está asociado a cultivos agroforestal, poda de forestales, al hacer de a partir del quinto, ¿yo qué voy a lograr? Que esos árboles, el fuste de la planta, el fuste de que va a ser comerciable de esa madera, va a ser mucho más alta. Entonces, también puedo hacer poda fitosanitaria, ¿ya? Fitosanitaria. La poda fitosanitaria nos va a ayudar de que nuestra plantación esté controlada, el tema de hongos, el tema de patógenos y el tema de plagas. Otra de las actividades que puedo hacer en cuarto creciente en tema de cacao es la cosecha, aunque esto se debería hacer siempre, la cosecha integral. Esta cosecha integral, señores, significa que tengo que hacer 3 actividades a la vez en la cosecha. Ese es uno de los errores de los agricultores cuando hacen cosecha. Solamente se van a juntar frutos maduros o buenos. En cosecha integral lo que hacemos es cosecha de frutos maduros. Cosecha de frutos sobremaduros. Y también hacemos cosecha de frutos infestados o enfermos. Pero acá hay una actividad muy importante que se debería tomar en cuenta. Tienes que hacer ya poda de ramillas.
se llama la cosecha integral. No solamente ir a hacer una sola actividad, buscar frutos maduros. Eso para mí es recolector de frutos. Parecemos ya en nuestros antaños. ¿Ya? Entonces, la actividad en cuarto menguante, también puedo hacer poda de mantenimiento, perdón, poda de mantenimiento. Puedo hacer también poda de formación, no de deformación. Hay que formar a la planta. Y también la poda de altura, porque estaría enanizando a la planta. Poda de altura y también la poda de apertura de calles. Listo. Eso es lo que se tiene que hacer ya en tema de interpretar para una actividad, para la actividad agronómica de poda en el cultivo de cacao. Ya, entonces yo creo que está clarito. Ahora en luna nueva no hagan poda en cacao. Le hemos puesto ahí como actividades que no pueden hacer poda porque estarían saliendo sus brotes mucho más débiles, mucho más susceptibles a plagas y enfermedades. Ya, entonces esto es el tema ya de hacer una poda en cultivo de cacao, pero ojo, no hay que olvidarse que primero para hacer una poda tengo que preparar a la planta. Y esa preparación a la planta significa darle de comer, fertilizarle a la planta un mes antes. Si esa planta está preparada, las condiciones en floración y producción van a ser mucho más óptimas. Pero si no haces eso, ¿qué va a suceder? La planta te va a abandonar, se va a estresar y no va a florecer, va a florecer, pero no va a fructificar esas flores. Lo que va a hacer es abortarle a la planta. Entonces va a encontrar un montón de frutos secos denominados chereles. Muchísimas gracias.